escuchan, disculpen, no se apagó la computadora. Entonces vamos a aprovechar a hacer el receso ahorita, que tal vez esa era la forma de avisarme del receso. Entonces vamos a dejar 10 minutos de receso, ¿me escuchan? Sí, licenciado, no se preocupe. Entonces, Sí, licenciado, gracias. se apagó, no sé ni por qué, porque ahorita estaba viendo la conexión y estaba bien. Pero sí la tuve que reiniciar, entrar a internet y conectarme, pero ahorita vamos a tomar, nos quedamos otros 10 minutos de receso y continuamos con la clase. Muy bien, licenciado. Bueno, Gracias. Muy bien, gracias. y la grabación. Bueno, nos habíamos quedado que de repente se apagó esto. Pero solo estoy cargando la presentación que se había perdido. Ahorita la estoy cargando de nuevo.
artículo científico y su publicación en una revista especializada es el punto final de un proyecto de investigación. Bueno, por ahí nos quedamos, ¿verdad? Habíamos empezado a ver algunos criterios de... ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, Sí, ingeniero. gracias. ¿Me escucha? Perdón que pregunte, porque si no de repente se queda hablando uno solo. Vimos algunos de los criterios, ¿verdad? Nos habíamos quedado con la originalidad, que es dos puntos de vista, la originalidad del redactor, pero también de cómo se redacta, pero la originalidad de la información. ¿Sí? El producto de esa investigación que debe ser original, y por eso hago énfasis acá, de que esa información debe ser original. Precisión consiste en emplear las palabras específicas, como les decía, hay que ser muy precisos acá, sobre todo, y tener esa capacidad de síntesis. Algo muy importante, y eso va con la carrera científica, la parte de la ética, y en este caso la compatibilidad con la ética. Las fuentes bibliográficas deben estar identificadas y mencionadas debidamente, porque eso es parte de la ética. Debemos de citar a los autores que de alguna manera tienen que ver con el artículo y que los tomamos en cuenta, y por eso debe de darse su reconocimiento, y eso es donde van creciendo los autores. Los investigadores, como les mencionaba, depende cuántas veces esté citado en los distintos documentos. Y a veces uno sin querer, bueno, no es sin querer, pero a veces uno piensa que las tesis se quedan ahí, pero qué bueno que son utilizadas, porque a pesar en el caso de mi tesis, que era relativamente corta en relación a la mayor parte de tesis que salen de pregrado, de licenciatura, que son 150 o 200 páginas, después me enteré que era muy utilizada por los colegas biólogos que trabajan en el tema de marino, costero marino, de peces. Y que bueno, pues ya son documentos citados. Por otro lado está también la utilización de datos. Cuando proceda se debe de mantener la confidencialidad en el uso de la información. Y es muy importante. Se reconoce, también hay que mantener cierta confidencialidad de la fuente y de la misma información. Otros aspectos claves, palabras o preguntas claves, antes de trabajar ya en la redacción de un artículo científico, es ¿qué deseo comunicar? ¿Qué información existe al respecto? Y finalmente, ¿cuál es la editorial o revista apropiada para esa publicación? Dependiendo qué es lo que, digamos, la temática, como les había mencionado, pero el tema de qué deseo comunicar es, porque nosotros podemos tener una investigación muy grande o amplia y con medición de distintos aspectos o resultados que a veces en el momento de trabajar en un artículo puede ser muy grande y ojalá uno pudiera tener esa capacidad de síntesis, pero se puede perder mucha información. Entonces, hay distintas salidas u opciones. Trato de reducir y quedan solo generalidades de lo que hice, pero eso puede abrir las puertas a que venga otro y ya con eso que se dio, bueno, ya lo publicó y puede tener acceso, o ya sea por plagio o de alguna otra manera hizo algo similar, puede tomar en cuenta lo que se hizo con el resto de información que yo de alguna manera obvié por el tema de espacio. Pero por otro lado está también la opción de tomar partes de la investigación. Por eso recomiendan mucho que cuando es una investigación muy grande y vamos sacando ya resultados parciales de algo, o si son componentes, ya tenemos el componente 1, publiquemos a la mayor brevedad esos resultados de esa parte. Entonces ustedes van publicando y después ya tienen completa la publicación. Y entonces no se pierde el detalle. Ustedes publican esa primera parte de la investigación. Entonces comunican esa parte. Esa parte ya prácticamente quedó ya establecida en el mundo científico. Y prácticamente ya cualquier otro investigador a quien haga uso la tiene que citar. Y así lo vamos completando. En este caso, si ustedes van a trabajar con la investigación,
pueden hacerlo con todo el documento o quieren, y si van a sacar algunos aspectos relevantes, dejan solo esos aspectos porque, por ejemplo, en el caso de la introducción que vamos a ver más tarde, posteriormente, si ustedes toman, digamos, cinco aspectos relevantes de la investigación, que fueron sujeto de investigación, van a tomar 3, por ejemplo, para el artículo, no van a poner los antecedentes ni la bibliografía de los otros aspectos que ustedes no están mencionando, por lo menos en este caso. Entonces es muy importante ese aspecto de qué desean comunicar ustedes. Y después, ¿qué información existe al respecto? Porque tal vez ustedes tienen los 5 temas o aspectos que trabajaron. Y en el momento que ustedes toman un motor de búsqueda para donde se busca si esa información existe o no, que hay muchas aplicaciones ahora, identifican que de los 4 hay 1 o 2 temas que prácticamente ya fueron trabajados. Y solo por eso, si ustedes lo incluyen, prácticamente le pueden descartar el hallazgo. Bueno, solo hay que centrarse en los 3 que realmente son nuevos en el mundo científico. Pues es muy importante que ustedes tomen en cuenta qué información existe. Y lo importante es que esa información añada a lo que ya está, a lo que ya esté. Y luego, pues, la editorial o revista apropiada para la publicación. Normalmente cuando empezamos o a veces nos toca publicar en alguna revista donde trabajamos, por ejemplo, muchas de las universidades, y sobre todo cuando han sido financiados por instituciones o entidades como la DIGI, o como sean así, tienen que publicarse en las revistas que estén asociadas a esas organizaciones. En este caso, la revista de la DIGI, por decirlo, si son de medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, a la revista de la facultad o del colegio profesional, ¿verdad? A veces solo porque, digamos, empezamos y tenemos acceso, o en otras situaciones u ocasiones, es porque a veces nos piden que lo publiquemos ahí. Por parte del centro de investigación, ¿verdad? O de la facultad. También otras preguntas es cuál es el formato de estructura adecuada según la revista donde voy a publicar. Porque hay unos, puede ser de que ustedes pueden ver el prestigio y esta tal vez no es tan prestigiosa como esta, pero me gusta más el formato de esta. Bueno, ustedes deciden con cuál trabajar. Luego, cuál es la extensión esperada. También depende mucho de ti, ¿verdad? Si ustedes de repente también buscan una que les da más espacio, más cantidad de palabras para poder hacerlo, ustedes, pues, eso al final ustedes van jugando con esa serie de aspectos que son importantes para poder elegir la revista. Y para quién o quiénes escribo, ¿sí? Para la comunidad científica, para profesores, por eso funcionan mucho las de las facultades. Hay que buscar según a quienes quiero que les llegue la información. Algo muy importante, ¿cuánto tiempo se lleva la redacción? O incluso el tiempo de publicación de un artículo científico también lleva su tiempo. Entonces, solo el tiempo de redacción es 1. Y conociendo y sabiendo cuál es el requisito o la estructura que maneja alguna revista científica en particular. Pero normalmente lo importante es que identificar fases, ¿sí? Y tenemos 3 grandes fases en este proceso de elaboración de un artículo científico. Perdón. La fase 1, que prácticamente lleva la mitad de los pasos y tiempo de trabajo, que es antes de escribir. Identificar elementos claves, buscar y organizar la información y estructurar el documento. Eso nos lleva prácticamente el 50% del total. Luego el otro 25% viene con la fase 2, que es ya establecer el estilo, el lenguaje, la ortografía, toda la parte de redacción, elementos de énfasis que ustedes quieran resaltar y el formato de la presentación. Y finalmente, pues ya después de elaborado, pues esa revisión que lleva también un 25%. Algunos pues ya solo dedican un 20% conforme a la experiencia.
o 15. Pero sí esa fase de revisión es muy importante porque a veces se nos escapan algunos aspectos relevantes o algo que que hace falta fortalecer porque no está bien plasmado y es una de las ideas que queremos dar a conocer. Entonces es muy importante esa fase de revisión. A muchos se les pasa. Ya estoy cansado, ya terminé, ahí sí lo dejo. O por lo menos pedir favor o apoyo de algún socio, un asesor que también ayude en esa revisión. Ahora, en relación a la estructura de un artículo científico, pues como decía, esto varía mucho de la revista o del centro de investigación donde se trabaja. Por ejemplo, ustedes tienen un esquema que seguir, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, en la Facultad de Ingeniería, tienen sus esquemas o la estructura de un artículo o de una investigación, que también se traduce después. Ahí se puede trabajar en una primera estructura de un artículo, pero lo mejor es después ya buscar la revista que es la que va a trabajar. Aunque la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero una estructura equivocada sí es una garantía del fracaso. Entonces, es mejor tener ya una estructura estándar, por decirles, y después solo se va acoplando de acuerdo a los requisitos o a las estructuras de las revistas. A pesar de que cada revista tiene sus propias normas de publicación, como lo hemos mencionado anteriormente, la estructura de un artículo suele ser común a todas ellas, o por lo menos la base. Solo hay pequeñas variantes o el estilo de cómo se plasma la información, la clasificación o categorías, variando únicamente la forma de presentación, extensión de las partes o algunas características del formato. Esas son las variantes que se dan, ¿verdad? La presentación, que es la estructura, el contenido, de cómo se va a presentar el contenido, la extensión, ¿verdad? En algunos sí permiten más extendernos en algunas partes del documento, y el formato, sobre todo la presentación de gráficas, ilustraciones. ¿Y por qué es importante organizar un artículo científico? Es necesario organizar un artículo y mantener una estructura consistente para que éste cumpla su objetivo primordial. ¿Y cuál es el objetivo primordial? Es compartir y poder transmitir correctamente al resto de la comunidad científica los hallazgos encontrados en su investigación o estudio. Y aquí vamos a presentar rápidamente algunas de las estructuras de organización de artículos que ya están, que son los más utilizados o normalizados en la comunidad científica. Por ejemplo, tenemos el modelo INRAD, que prácticamente estos 4 modelos que estoy presentando, más que todo, incluye las siglas de él, lo que contiene este modelo. Por ejemplo, el INRAD prácticamente es un modelo basado y que incluye la introducción, material y métodos, resultados y discusión. Si se dan cuenta, se reduce a esos 4 aspectos relevantes de la investigación. La introducción es muy importante porque ahí prácticamente se plasma todo, la parte previa a los materiales y métodos, ¿no? Objetivos, el marco teórico, antecedentes, pero lo más relevante, ¿verdad? Como mencionaba, materiales, métodos, resultados y discusión. Por otro lado está el IMRAD, que a diferencia del anterior se le agrega el resumen o abstract, ¿no? Por eso en inglés, el IMRAD, porque estamos incluyendo el resumen. Otro modelo es el IRDAM, donde es muy parecido al primero, donde tenemos la introducción, los resultados, la discusión y los materiales y métodos. Para aquí lo relevante del documento es la introducción, porque está todo el marco teórico y toda la base referencial, pero usted nos manda directamente a los resultados y su discusión. Posteriormente ya se describe la parte de materiales y métodos. Aquí se le da más relevancia a los resultados.
Mientras que en los dos anteriores más a la estructura de la investigación, digamos, y el orden que lleva, ¿sí?, el proceso de investigación. Y el INRID, que es el que se utiliza mucho, es como el básico, que la única que varía en relación al primero, que es la introducción, métodos que incluye la metodología, materiales, métodos, técnicas. Aquí prácticamente se refiere a métodos, porque en este caso y en muchos, para muchos científicos, lo importante es si se tiene clara la metodología, yo lo puedo replicar. Entonces se le da mucha relevancia a los métodos que incluye todo el proceso que sirvió, desde el universo y toma de muestra hasta las herramientas utilizadas en la toma de la información y el análisis de los resultados. Y luego pues ya vienen los resultados y discusión. Entonces este último es el más estándar, si se puede decir así. Y por eso el modelo INRID pues lo consideramos como uno de los más utilizados, ¿verdad? Este fue establecido en 1972 por el American National Standards Institute como el modelo de norma para la presentación de artículos científicos. Y muchos lo utilizan, la gran mayoría de instituciones y revistas. Y actualmente es de gran popularidad en las ciencias biomédicas y con aceptación universal, el INRID. Y entonces, prácticamente nos ayuda a ir respondiendo a distintas preguntas. Por ejemplo, en la introducción, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué se estudia? Y ese por el por qué. Ese cuál es el problema es donde metemos algo de información o sea, la descripción del problema y los antecedentes. Y el por qué se estudia también es donde ya vemos el marco teórico del mismo. Y por eso se tiene que incluir en esta parte. Luego, en la parte de métodos, el cómo y con qué se va a estudiar el problema. ¿Verdad? Cómo lo vamos a hacer y qué vamos a utilizar. No solo el material, sino que herramientas, técnicas que necesitamos utilizar. Y luego viene el qué se encontró, que son los resultados, ¿verdad? Y finalmente la discusión. ¿Qué significa ese hallazgo? ¿Qué es el aporte que estamos dando nosotros a la comunidad científica y a la población general, al mundo, al país? Entonces, normalmente puede ser que en algunas disciplinas no se ajusta, ¿verdad? Y al final, como bien mencionaba, en muchas ciencias duras, este tipo de... El INRID se utiliza más que todo, se basa en un esquema experimental que surge al conceptuar las actividades iterativas, ¿verdad?, en la parte de ensayo y error de la investigación y su descripción paso por paso. Pero lo importante es que la intención es que cualquier lector con un conocimiento similar a los autores pueda repetir el experimento y lograr los mismos resultados. Por eso es importante y se le da mucha importancia a la parte de métodos, porque lo importante acá es que cualquier autor pueda replicar o repetir el experimento. Y eso por un lado, también posibilita validar la investigación primaria y por otro lado abrir nuevos caminos al estudio científico. Entonces, ya antes de pasar a la presentación de cada uno de ustedes, ya ahorita vamos a entrar a la estructura detallada de un artículo científico, donde tenemos introducción, materiales, métodos, discusión y resultados y discusión. Y en algunos casos, pues también están las conclusiones, recomendaciones y referencias, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? Pero sabemos que hay partes que son esenciales, como las tenemos aquí en el centro, y hay otras que son complementarias, que sirven, por ejemplo, como referencia en la parte de título, autores, un resumen o abstract que nos da una idea y las palabras clave que nos va a servir principalmente a la hora de buscar el artículo en las distintas bases de datos.
y otras que también complementan, sobre todo con los resultados, en qué concluimos, qué recomendamos y las referencias. Entonces, ahorita, ya yo voy a dejarlo acá por el tema del tiempo, pero porque ahorita nos vamos a centrar en la parte de las revistas, pero va a quedar pendiente, y eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente semana, la parte del título, que es esa parte inicial, ¿verdad? Título, autores, resumen, pero en este caso el resumen, recordemos que como es lo último que se hace cuando se tiene todo, lo vamos a dejar pendiente. Sería la parte del título, autores, palabras clave, y creo que aquí estaríamos cubriendo la parte ya esencial, la primera parte esencial, que es introducción. Entonces lo voy a dejar por ahí prácticamente, pero voy a dejar subida la presentación para que ustedes ya vayan tomando en cuenta esos aspectos relevantes. Igual ahí dentro de la bibliografía están algunas de las recomendaciones de cómo elaborar el artículo, cada una de las partes del mismo, porque el título siempre va a ser muy importante, porque es lo primero que van a leer el público, ¿verdad? En los distintos formas, ya sea en los motores de búsqueda o físicamente o en las bases de datos. Por eso es importante la redacción de un buen título. Como es informativo y debe atraer, o sea, debe ser informativo y atraer la atención. Y debe también, ahí donde nosotros tenemos que tener esa capacidad, esa creatividad para poder reducir, y esa capacidad de síntesis. Porque en muchos casos sí nos dan un límite de palabras, y la idea es ser muy claros de lo que se está trabajando, porque ahí se describe la claridad, la fidelidad y la precisión del tema que se está trabajando. No debe ser tan breve para que si nos va a dejar muchas dudas y que no diga nada, ni tan extenso que resulte complejo o complicado entender de lo que se trata o el compendio. Pero lo voy a dejar ahí, y solo antes de iniciar las presentaciones, quiero mostrarles, también eso lo subo ahorita después de clase, permítanme, esta estructura de artículo que les va a servir a ustedes para, donde al final, en resumen, está toda la información de lo que lleva cada una de las partes dentro de un esquema estándar, de una estructura estándar de un artículo científico. Permítanme, ahorita lo subo. Solo para mostrarles el ejemplo de un artículo científico. Donde se describe de manera general el contenido. No sé si se alcanza a leer ahí, si se ve borroso, ¿verdad? Permítame, voy a ver si se mejora la... Aquí de manera general entonces tenemos la parte del título, luego los autores, lo que va en el resumen.
Cuando lleva resumen, normalmente, pues, la mayor parte de revistas sí pides el resumen, ¿verdad? Porque ahí es donde se adelanta todo el contenido de ese artículo y le sirve a quienes están buscando la información del artículo para no ponerse a revisarlo todo. Por lo menos en el resumen tienen ya una idea, y como prácticamente el idioma internacional es el inglés, normalmente se tiene en los dos idiomas, en el idioma original, que en este caso nuestro es español, y luego pues en inglés. En este caso, solo para que tengan una idea, cómo se estructura. Voy a salir de ese, mejor sigo en este esquema, pero igual no sé. Aquí se menciona lo que lleva, por ejemplo, la introducción, un poco el contenido, y aquí se presenta claramente qué y el porqué de la investigación, y ahí podemos ver. El tema general se presenta prontamente para luego pasar al problema de investigación, y aquí se detalla, miren, está muy interesante la estructura, luego la metodología, toda la información del diseño, la población y muestra que se va a trabajar, el análisis de datos, algunas consideraciones éticas, luego los resultados, recolección de los datos, cómo se hizo, el análisis de los datos y la presentación de los datos con las ilustraciones o cuadros respectivos que nos van a ayudar a dar mucha información. Luego la discusión y conclusiones, ahí también se describe, ¿verdad? El estilo de la discusión debe ser. Entonces se menciona, aquí está explicando qué es lo que lleva, pero prácticamente bajo el esquema de un artículo de investigación, de un artículo ya para revista. Entonces, y luego las referencias. Entonces esto es muy importante para que les quede ahí como referencia. Prácticamente en 2 páginas está replicado el contenido y todos los tips, toda la información relevante que le dio. Entonces, este lo voy a compartir una vez en el chat. Y no sé, ahorita pues ya para que se vayan preparando los grupos. Aquí les compartí ya el esquema del artículo científico, y pues ahorita ya les dejo para que vayan presentando los grupos el trabajo que hicieron de revisión de los artículos y si ya tomaron alguna decisión en relación a la revista que van a utilizar. Entonces los dejo, no sé si empezamos siempre en el mismo orden, el 1, 2, 3 y 4, en el orden por grupos. Y espero que eso pues sea una presentación breve de unos 10, 15 minutos cada grupo. Máximo. Estamos con grupo 1, no sé si algún grupo está listo para subir de una vez. El grupo 4, que fue el último, si quieres, una vez carga la presentación. Que fue el último. Sí me escuchan, ¿verdad? Solo para confirmar. ¿Sí se escucha, Alex? Sí se escucha. Bueno, gracias.
Vamos a presentar, maestro. Gracias. ¿Quiere que presente el grupo 3, maestro, en lo que descargamos lo de las revistas? Bueno, el grupo 3 es, o el otro que presentó hoy era el 2, ¿verdad? Que ya tenía lista también. Ah, bueno, aquí está ya. ¿Qué grupo es? Hola, ¿qué tal, Alex? Somos el grupo 3. Ok, ya, de acuerdo, gracias. Muy bien, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 3. Vamos a presentar nuestras 3 revistas científicas que revisamos. Bueno, la primera es la revista médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Esta, pues, es una revista que tiene como objetivo la publicación de trabajos de investigación realizados sobre temas de interés médico. Esta revista, pues, es financiado completamente por el Colegio de Médicos de Guatemala. No tiene anuncios comerciales. Tanto el envío, el procesamiento y la publicación son gratuitos. El objetivo, la única finalidad de esta revista, pues, es publicar trabajos de investigación hechos principalmente aquí en Guatemala. El proceso de publicación, pues todos los artículos deben, como requisito, ¿verdad? Deben de aportar conocimiento médico nuevo a la literatura. La estructura que ellos piden, pues debe de tener un resumen, una introducción, material y métodos, resultados, discusión y referencias. Esos son los requisitos que ellos piden para poder publicar un artículo en la revista de ellos. En los formatos de referencias bibliográficas, ellos dan un límite de 15 referencias pertinentes en artículos de investigación y no más de 4 en presentaciones de casos. Todas las referencias que se utilizan, indicaban ellos en la página, que deben ser citados en el texto, colocar el número de cita entre corchetes, preferiblemente después de un signo de puntuación. Y el sistema que ellos usan para referencia es Vancouver. Es como que con el que ellos trabajan y el que ellos solicitan. Las publicaciones de ellos se llevan a cabo cuatrimestralmente, de enero a abril, mayo a agosto y septiembre a diciembre. Pues esta revista, pensamos que como grupo, ¿verdad? Cuando discutimos, que está bastante bien, porque sí son temas específicamente médicos, es gratuita, de acceso libre, las publicaciones se pueden descargar y compartir. La siguiente revista es la revista de análisis de la realidad nacional. Esta revista se ha convertido en una fuente de reflexión, análisis y opinión para diferentes sectores. Dentro de esos sectores destacan el académico, nacional e internacional. Esta revista, entre los detalles, los artículos deben de ser originales, inéditos y no pueden participar simultáneamente en otros procesos. Los documentos se deben de enviar a direcciones electrónicas entre el 10 y el 24 de cada mes para que ellos la revisen. El proceso de publicación, los originales deben ser sometidos a un proceso de revisión editorial y serán objeto de una evaluación preliminar por parte de un consejo editorial, el director y una editora. Entre la estructura de esta revista, pues la extensión de los trabajos deben de ser de entre 5 a 15 páginas, se deben de presentar en Word, con interlineado de 1.15 entre las columnas, letra Calibri o Time New Roman de 12 puntos. Los títulos, ellos indican que deben de ser títulos llamativos y títulos cortos. Los trabajos deben de ir firmados por todos los autores con nombre y apellido y acompañados de un resumen de grado académico que lleve entre 5 a 7 líneas. Ellos piden también un resumen y palabras claves, pero aquí lo que nos llamó la atención que ellos sí piden que sean 2 idiomas, principalmente inglés, ¿verdad? O español. Ellos piden 5 palabras claves y el resumen que no lleve más de 250 palabras.
Ellos también indican, son muy específicos a la hora de que los párrafos no deben de tener de más de 6 a 10 líneas. Continuando con esta revista, ellos se utilizan, a diferencia de la revista del colegio, ellos se utilizan el sistema APA. Y nuestra tercera revista es la revista de Medicina e Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues esta revista tiene como finalidad conocer resultados de investigaciones inéditas y actualizadas pertenecientes a ciencias de la salud. Las publicaciones que se llevan a cabo en esta revista son dirigidas a investigadores, críticos, escritores, docentes y lectores, principalmente en el ámbito científico y cultural. Ellos hacen publicaciones de las revistas semestrales. Ellos, con respecto a los autores, se debe incluir el nombre del autor, así como si están afiliados a alguna institución, el país, piden un resumen de no más de 200 palabras y que también debe de incluir su versión en inglés. También piden palabras claves, de 3 a 6 palabras claves, pero que ellos también indican de que estas palabras claves no deben de formar parte del título, o sea, deben de ser completamente diferentes. Debe llevar introducción, desarrollo, conclusiones y al final un apartado de referencias. Ellos utilizan Arial 12, un espacio y medio entre los interlineados, incluyendo notas del pie, cuadros, tablas, gráficos y referencias. La revista, ya cuando ellos la publican, se publica en color, por lo cual ellos no aceptan ilustraciones o gráficos sin color. Eso está entre los requisitos. Y ellos, al igual que la revista del Colegio de Médicos, ellos también utilizan Vancouver como el sistema para citas. Y con la selección de la revista, pues la revista que nosotros seleccionamos fue la revista de análisis de la realidad nacional, ya que esta no se centra únicamente en temas médicos, sino que también aporta información de temas sociales, económicos. Y también decidimos elegir esta revista por la factibilidad de la estructura, que esta pide normas APA y es como que con lo que hemos estado más familiarizados. También el proceso de publicación es un poco más fácil, además que presenta un procesamiento de publicación además de que los procesamientos son gratuitos y que esta al mismo tiempo es de acceso libre y que los documentos pueden ser descargados y utilizados por la población. Gracias. ¿Pero cómo se llama la revista de México? Se llama, ahorita le digo. La tengo. Revista de Medicina e Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es de la Universidad Autónoma, sí. Muchas gracias. En lo que carga el otro grupo, ¿quién va a cargar ahorita? Mira, entonces ustedes eligieron la del IPNUSAC. Ajá, esa. Revista de Análisis Nacional, ¿cómo es? La de Análisis Nacional. Esa fue la que más nos pareció porque como es un tema de vacunación, no incluye solo temas médicos, sino que también influye mucho el tema económico y social. Y que cabalmente es algo nacional también, ¿verdad? Algo que nos ayuda y que el IPNUSAC se ha ido posicionando como un referente en esos temas, ¿verdad? En distintos temas a nivel nacional, ¿verdad? Así que es interesante, me parece bien que hayan elegido esa. Sí, muchas gracias. Okay. El otro grupo, ¿quién está cargando ahorita? Grupo 4, maestro, ahorita vamos a presentar. Bueno.
Hola, buenos días. Vamos a presentar las revistas que nosotros revisamos del grupo 4. Bueno, No sé si me escucha. sí, se le escucha. Gracias. El nombre de la revista es la Revista Científica Internacional. Es una revista de acceso abierto, el cual divulga investigación científica a nivel nacional e internacional. Pueden ser artículos, ensayos científicos y libros digitales. No es de alguna disciplina en especial, es de varias disciplinas. Todos los trabajos deben ser originales e inéditos y pues como la visión de esta revista es la divulgación internacional de la ciencia. Hay varios detalles de la recepción de los artículos. Son varios, vamos a hablar como de lo principal, porque son más cosas como de formato, pero principalmente que los manuscritos deben ser originales e inéditos. Hay varias especificaciones de acuerdo al texto, la cantidad de páginas, cómo deben ser los encabezados o la cantidad de figuras que están en cada manuscrito, perdón. Y tiene varios detalles de cómo debería de ser la elaboración del texto. Que no vamos a entrar en detalle de cada una porque son cosas muy específicas. La siguiente, por favor. Básicamente la estructura y el contenido de los manuscritos que recibe esta revista es el resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, referencias, agradecimientos y sobre el autor. Esta revista solicita los manuscritos que sean normas APA en la 7ª edición para el formato de referencias bibliográficas. El proceso de la publicación del manuscrito tiene que ser evaluado por un comité de revisión externo. Este proceso dura de 1 a 2 meses y después de esto se debe registrar en una página que es la Red Mundial de Investigadores y en la plataforma Turnitin, que es donde se verifica el índice de similaridad con otros manuscritos, y el manuscrito es aceptado cuando tiene menos del 25% de similaridad con otros manuscritos puestos en esta página, obviamente. Y el proceso de publicación lleva más o menos de 9 meses a 1 año. Después del tiempo se debe como que enviar al Comité Científico de Editorial y al Comité Científico de Revisión y Arbitraje para su última revisión y posteriormente para publicación en el siguiente número de la revista según el tiempo que haya tomado, que es como de 9 meses a 1 año. Perdón, solo una pregunta. Donde dice debe registrarse en la red es el autor, el investigador. Sí, ahí en la página de la revista internacional hay un link cuando uno como que descarga la información de publicación de manuscritos y esto lo redirecciona hacia donde se debe como que inscribir, por así decir, en estas páginas. Son como 2 plataformas en internet donde debe estar registrado tanto el investigador como el manuscrito. Gracias. Aló. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí. ¿Ya me escuchan? Va. De la revista médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Es una revista pública que está dirigida hacia todo el personal de salud. Los trabajos deben ser de interés médicos y deben ser originales e inéditos, o sea que no deben de haber sido publicados en ninguna otra revista antes. Ellos hacen una publicación cada 4 meses que va de enero a abril, de mayo a agosto y de septiembre a diciembre. O sea, son 3 revistas al año. Tienen un código ISSN, que es para la revisión en línea, que es el que está aquí en la pantalla. Y ellos reciben financiamiento directo y total del Colegio de Médicos y Cirujanos. Esta revista no tiene ningún financiamiento ni ningún tipo de anuncios comerciales. Pues, ahí.
Gracias. Dentro de los detalles, criterios y requisitos de aplicación y recepción de artículos, pues van a depender en general o a grandes aspectos, depende el trabajo que vamos a publicar, ¿verdad? Ellos manejan que sea un trabajo de tipo de una investigación como formal o solamente hacer el reporte de casos. Dependiendo de esto, pues se debe presentar el manuscrito en Word, con el formato en carta, con el texto Arial de 12 en un internalado de 1.5 que esté justificado a la izquierda. Todo esto para ir manteniendo el mismo formato. Los márgenes, numerar las páginas, no usar más de 6 páginas para las investigaciones, ¿verdad? Las que son como estudios completos, ni más de 2 para la presentación de los casos. No utilizar páginas membretadas o marcas de agua, ya que ellos colocan pues o el membrete o como el logotipo de la revista por arriba y también como una marca de agua detrás de los textos. Las tablas y las gráficas también pues deben ser ajustables al formato que mantienen y el reporte de casos debe constar únicamente del resumen y presentación del mismo. Los que son de investigaciones, a esos ya se les debe incluir un resumen en inglés, también la sección de introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y diferencias. Luego, en una página adicional, pues ya se hace una carta de presentación de los autores, también se declara la responsabilidad de autoría, de la identificación y firma de todos los autores. Si alguna entidad o establecimiento pues facilitó esa investigación, también pues se da un agradecimiento y se declara si existen o no existen potenciales conflictos de interés. También si tuvimos alguna fuente de apoyo financiero, es algo que también hay que declarar a la hora de querer publicar acá. La siguiente. El proceso de publicación, pues uno envía su manuscrito en línea. Esto pues se verifica por el editor y por las personas que están a cargo para revisar pues que todos los lineamientos se hayan cumplido. Y pues si no cumple, se devuelve al autor para que pues se corrija o pues que ellos modifiquen algo si quieren publicar en esta revista y si luego ya pues lo aprueban. Y cuando ya cumple, pues se admite para que entre a un proceso de arbitraje en el que lo evalúa un revisor, uno interno y uno externo, que tengan experiencia en el tema, ¿verdad? Porque pues como existen especialidades de medicina, igual los trabajos pues van orientados a cada especialidad. Quien decide si el manuscrito se acepta sin modificaciones. Luego o se puede aceptar también con modificaciones menores o si regresa al autor porque necesita modificaciones mayores antes de ser sometido a un proceso nuevamente o si de plano se rechaza. El fallo del revisor es inapelable, ¿verdad? O sea que no podemos como hablarle, decirle, mire, que es que lo hice así por tal razón, ¿verdad? Sino que es un dictamen que ellos dan y no se puede cambiar. El siguiente es la estructura de contenido, pues aquí he hablado de los 2 tipos de documentos, que uno puede ser caso interesante o lo del trabajo de investigación, y después contener el título, los autores, el resumen, palabras clave, y el desarrollo pues del trabajo, dependiendo qué es lo que se va a presentar. La siguiente, por favor. El formato de referencias bibliográficas, pues ellos indican si es un trabajo de investigación, no más de 15 referencias, y si es una presentación de casos, no más de 4. Todas las referencias deben estar citadas ordenadamente conforme van apareciendo en el trabajo. Debe estar colocado entre corchetes cada cita y después de un signo de puntuación. No hay que citar artículos que no se hayan leído, ¿verdad? Pues no solamente es poner como artículos ahí sin haberlos realmente utilizado para escribir el artículo. Hay que utilizar la referencia original o la más pertinente que utilice, esta pues utiliza el sistema de referencias de Vancouver. No hay que citar direcciones de internet o libros de texto, al menos que este pues no esté en las revistas académicas y no hacer copiar y pegar. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora la revista 3 es una revista que le pertenece a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es canalización del conocimiento científico. Entonces, el objetivo principal es crear, pues, o propiciar
espacio para la investigación por artículos científicos publicados, ¿verdad? Entonces, esto sirve como un difusor para investigadores y universidades, pueden ser nacionales o internacionales. La siguiente. Los detalles, criterios y requisitos para la recepción de artículos es que tiene que tener todas las referencias en normas APA, de acuerdo a la versión más reciente, que en este caso pues sería la séptima. Se deben de enviar en un archivo de Word con letra Arial 10 y los títulos también en 10, ¿verdad? Hay que tener resumen en inglés y en español con palabras clave, enviar un breve resumen de la biografía del autor, de preferencia de un correo institucional, si se tuviera, ¿verdad? Si desea conectarse pues al correo que ahí aparece para solicitar la plantilla y instrucciones detalladas para adecuar el artículo. Y siempre hacen como nos recuerdan, ¿verdad? Que debe ser un artículo original y que cada envío que se realice pasará por un sistema de detección de plagio, pues para asegurar que sea original. El proceso de publicación, pues son aprobados por el Consejo Editorial, que son los que confrontan, seleccionan y aseguran la fiabilidad de los artículos científicos. En esta sección se incentiva pues para que participen estudios realizados a nivel de licenciatura, de posgrado o de doctorado, ¿verdad? Y con estudiantes de últimos años de carrera que sean avalados por un docente investigador. El volumen, bueno, esta revista publica 2 veces al año, es semestral la publicación, a mediados de mayo y a mediados de octubre de cada año. En cada revista salen 4 artículos, ¿verdad? Que tratan de que sean como de los de mejor calidad, y los derechos de autor de la revista son propiedad privada, ¿verdad? Y están regidos por la ley de países signatarios de la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor de los Artículos Científicos. Son responsables de la metodología, de que sea original, y que se base en las disposiciones del artículo 451 del Código Civil de la República de Guatemala. Los investigadores que estén interesados en publicar el artículo pueden solicitar información por correo electrónico. La siguiente, por. Ahora la estructura y el contenido de esta revista, pues como ya habíamos dicho, se envía en Word, ¿verdad? La primera revisión se realiza por pares. Entonces, ¿eso qué es lo que trata? De mejorar el artículo, viendo si hay una falta de explicación de los conceptos o que sea más sustentado, ¿verdad? Entonces, esta parte, pues, parece importante porque es más que todo como al mismo nivel. Entonces, trata de que el artículo vaya a ser comprensible, ¿verdad? Mejorar la redacción cuando los conceptos no están claros y que no exista tautología en la redacción. Se debe de tomar en cuenta que el resumen debe contener el objetivo principal o el propósito del estudio, una descripción breve de cuál fue el procedimiento para realizarlo, qué tipo de investigación es, ¿verdad? La metodología que se utilizó, la población o muestra, las fechas, los resultados y las conclusiones que deben de tener relación con los objetivos. Y hay que tomar en cuenta que la introducción, aparte de breves antecedentes, también tiene que tener qué descubrió el estudio, el problema que se estudió, ¿verdad? Por qué se trabajó con esa metodología, y los resultados deben de justificar pues cómo se alcanzó, ¿verdad? No se omiten datos relevantes, sino que se debe de resumir en tablas, gráficas y figuras para reportar las estadísticas. El formato de referencias bibliográficas debe ser de forma en normas APA, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho. Y básicamente pues es eso. Entonces, esa es nuestra tercera revista. Bueno, ahora en la elección nosotros decidimos que como es un artículo en general es para estudiantes de la especialización, entonces estábamos entre la revista del Colegio de Médicos y la revista de la universidad.
bueno, de ser de la universidad, porque tenemos profesiones además de médicos, hay abogados, hay ingenieros, ¿verdad? Entonces, y es un estudio realizado en la misma universidad, entonces por eso nos atraía esta revista, la tercera, que es de la universidad, pero también nos llamaba la atención la del Colegio de Médicos, porque la mayor parte de la población que respondió a la encuesta son médicos, ¿verdad? Y es en relación a la pandemia, entonces nos parece que las dos son una buena elección, licenciado. Perdón. Entonces, perdón, ¿cuál fue la que eligieron? ¿La del colegio? Principalmente la del Colegio de Médicos, ajá, la del Colmedegua. Me parece bien porque ustedes son el tema de Depresión, ansiedad y estrés en relación a la pandemia COVID-19 y cómo prevenir los efectos secundarios. sí, yo creo que como es por ser algo nacional también, algo que puntualmente, porque la primera que es más internacional me parece interesante, ¿verdad? Pero es muy estricta y hay que también integrarse a esa red, ¿verdad? Como por ejemplo aquí con Senacid, para poder investigar y tener recursos, hay que registrarse dentro del Directorio Nacional de Investigadores, ¿verdad? Y por otro lado, la otra que es de canalización del conocimiento científico, yo creo que es más reciente y incluso a mí me parece hasta raro, digamos, que el comité editorial diga @gmail, ¿verdad? Porque tal vez les falta. Entonces me parece bien la elección del Colegio de Médicos, que es la que se utiliza, que es muy utilizada, sobre todo en el área de la medicina, y quienes están eso, son parte de ese mismo colegio, ¿verdad? Para poder publicar, ¿verdad? También es reconocida aquí a nivel nacional. Entonces, sí, me parece bien la elección. Así que gracias también al grupo 4. Creo que solo va a dar tiempo. Gracias. A ustedes, gracias. Creo que ahorita solo va a dar tiempo. No sé cuándo llevará la siguiente. ¿Quiénes están listos ya para ver si terminamos antes de la 1 o dejamos a los dos grupos pendientes para la siguiente semana? Y eso va a ser lo primero que vamos a hacer, presentar. Licenciado, mire, si gusta, puedo presentar ahorita por el grupo 2. Va, está bien. Gracias. Bueno, creo que tanto nosotros como los grupos anteriores han elegido pues revistas que si bien todos conocen, pues son de uso frecuente, tanto para nuestro gremio, en nuestro grupo al menos, todos los integrantes del grupo pues son médicos, entonces pues nos inclinamos un poco más para buscar revistas que se destinan directamente a presentar información científica acerca de problemas y situaciones médicas. Pues al final pues vamos a repetir varias de las revistas que ya pasaron anteriormente, entonces solamente como para agregarle más valor a la presentación, creemos que sí es importante tomar en cuenta ciertos datos antes de poder elegir la revista, ¿verdad? Yo creo que la clase que tuvimos hace unos momentos nos ayudó bastante para tomar en cuenta esos datos, tomar en cuenta también qué tipo de investigación es la que se va a publicar o la que se quiere compartir, porque cada una de las investigaciones científicas o de los artículos caben en una categoría en específico. Entonces también esto es importante de determinar antes de que pues de poder enviarlo y saber a qué revista enviarla. Otras cosas que hay que tomar en cuenta es de que todas las revistas, al menos las revistas médicas, piden que el artículo enviado no esté siendo revisado o publicado en otra revista y que no esté, como dije, revisado simultáneamente en otra revista, ya que muchas de estas revistas piden que se cedan los derechos de autor para poder publicar. También piden que se cumpla la cabalidad de los requisitos de estructuras
y formatos de los documentos que se piden en cada revista. Y también es importante describir si existe o no conflicto de interés en las investigaciones. En algunas revistas, pues como les dije, cabe mencionar el hecho de que tienen que saber en qué categoría es que van a, a categorizar la investigación. Por ejemplo, hay algunas revistas que clasifican los artículos originales o revisiones o casos clínicos o de investigación en general, otras donde se pueden categorizar como guías de manejo, reportes de caso. Hay quizá también otras categorías donde son categorías inéditas donde que se llaman el cómo lo hago yo, referente a alguna especialidad o alguna situación específica, para compartir los resultados y posibles nuevos beneficios con lo que se hace. Otra cosa importante también es de saber qué tipo de revista se va a elegir por el impacto que tiene cada revista. La posibilidad de poder publicar un artículo en alguna revista sabiendo que a mayor impacto que tenga la revista, más difícil va a ser lograr publicar una de estas investigaciones. También el idioma donde el idioma predominante, ya que no es lo mismo publicar en la revista multidisciplinaria de CUNORI como publicar en la revista de la UNAM o en Conmedegua o también en New England, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos 3 revistas, de las cuales pues ya se ha pasado a hablar de 2 de ellas anteriormente en los grupos. Una de las que nosotros elegimos fue la revista electrónica de Portales Médicos. Dice que esta revista inició en el año 2006 como proyecto de la página de portalesmedicos.com. Esta habla principalmente sobre situaciones de salud. Esta presenta ediciones cada 15 días con un total de 24 números al año. Y los detalles, la entidad editora de la revista cuenta con una dirección web que está ahí, que es www.portalesmedicos.com, y su localización física está en Cádiz, España. Los autores se encuentran en la libertad de enviar artículos de investigación, de revisión, ensayos y casos clínicos en idioma español para ser sometidos a un proceso de revisión por pares de doble ciego. Los temas tienen que ser relacionados con medicina, enfermería u otra rama de la salud. Se valorará la publicación según los factores de calidad, originalidad, validez, importancia, rigor científico y la contribución al área en la que se está tratando. El comité editorial está compuesto en un 80% por profesionales independientes y ajenos a la página, ajenos a la revista, quienes no comparten las mismas ideas expresadas por los autores que envían los artículos. Por eso muchas veces los artículos no son publicados porque no hay concordancia con lo que se piensa, tanto en cuanto al revisor, cuanto al autor. El proceso de publicación consta de 3 fases. La primera, la revisión técnica; la segunda, la revisión antiplagio; y la tercera, la revisión por pares. La primera es la revisión por parte de la secretaria, donde corrobora que el documento cumpla con todo lo que en la página se ha escrito para lo de formatos y las normas del documento. En la segunda fase es la antiplagio, donde la revista, pues cada revista creo yo que posee una política antiplagio y también una forma de revisar todo el documento, en donde si se encuentra determinado número de plagio, pues se rechaza la investigación. La revisión por pares: se evalúa un manuscrito a 2 revisores expertos para evaluación, pero previamente se elimina la información de los autores. Se podrán enviar modificaciones y será aprobado. El trabajo se publicará de forma online en 10 días siguientes a ser aprobado. La estructura de contenido: debe enviarse un único archivo en formato Word similar con letra Arial 10. El trabajo puede incluir imágenes, tablas, las cuales deben ir en formato como anexo, con título y referencias. La existencia mínima del trabajo debe tener 2.000 palabras y máxima 10.000.
El número máximo de autores es de 7. El formato de referencia bibliográfico debe ser de tipo Vancouver. La siguiente es la revista del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Como les había indicado, pues ya creo que es la tercera vez que se menciona la revista. Entonces, únicamente por tiempo y pues vamos a tratar ciertos puntos en específico. Estas, pues como lo habían dicho anteriormente, tiene como objetivo publicar trabajos de investigación sobre temas de interés médico y está dirigida al personal de salud. Los detalles y criterios, requisitos de aplicación y recepción de artículos. Todos los artículos deben aportar un conocimiento nuevo. Los artículos de opinión, revisión y metaanálisis se obtendrán por invitación del Consejo Editorial. Se debe cumplir con las instrucciones para autores para posteriormente ser sometidos a revisión por expertos. Esta también cuenta con revisión por pares, que es prácticamente la regla de oro para la investigación científica a la hora de publicar en revistas, no sé si en todas, pero sí en revistas para conocimiento médico. Proceso de publicación, pues lo primero, toda persona, en este caso médicos, debe registrarse en el portal del Colegio de Médicos a través del Open Journal System, que es la sección de la página de Colmedegua, donde se registran y hay un módulo donde se cargan todas las investigaciones de los autores. Esta pasa por, igual como en la revista anterior, pasa por una revisión para ver si se cumple con todas las normas y los detalles que se piden en la página, en normas para los autores, y si esta es aprobada, pues ya pasa a las subsecuentes revisiones. La estructura dice que tiene que ser un archivo de Word, tamaño carta, con Arial 12 e interlineado de 1.15. Justificado a la izquierda con margen de 2.5 y todas las páginas deben ser numeradas en el ángulo inferior derecho. Esta debe utilizar solo 6 páginas. Las tablas y gráficas deben ser editables para que la revista pueda ajustarlas a sus formatos. Debe constar de resumen, introducción, materiales y métodos, resultado, ejecución y referencias. Estas también tienen que ir en formato Vancouver. La tercera es la revista de análisis de realidad nacional, que esta es una revista por parte del el instituto de... no recuerdo cómo. De política Es una sección... nacional, el IMNUSAC, sí. Ajá, el IMNUSAC, ajá. Que pues es un centro académico de carácter multidisciplinario que asesora tanto al Consejo Superior Universitario como al rector en el tratamiento de asuntos relevantes de la vida cotidiana del país y fortalece el aporte técnico-científico en el estudio de la solución a los problemas nacionales. Esto dice que fue creado en el 24 de septiembre del 2008 y habla sobre temas y procesos sociales de la actualidad. Aborda temas y procesos sociales de la complejidad nacional y la difusión de investigaciones y análisis de áreas socioambientales, sociopolíticas, socioculturales, socioeconómicas, de educación, salud y seguridad social. Los artículos deben ser originales, inéditos. Estas deben de ser enviadas en un periodo del 10 al 24 de cada mes a las direcciones que pueden ver ustedes en pantalla, que tienen que ser recepcionadas primero por este correo. El proceso de publicación. El proceso de publicación de los artículos originales será sometido a un proceso editorial, primero por parte de los miembros del Consejo Editorial, director y editora, quienes serán los encargados de determinar la pertinencia de su publicación. Una vez establecida, será enviado, si así lo consideran oportuno, a 2 pares académicos externos para decidir de forma anónima si puede publicarse, lo de la revisión por pares que ya hemos hablado. La estructura, pues, igual tiene que ser un formato Word entre 5 y 15 páginas, un interlineado 1.5, letra de Calibri o Times New Roman de 12 puntos. Títulos de los artículos deben ser sencillos, llamativos y cortos. Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y apellido, acompañado de un resumen de su grado académico y cargos de instituciones de 5 a 7 líneas. Resumen y palabras claves en 2 idiomas.
el resumen tiene que contar con un máximo de 250 palabras y los párrafos aconsejablemente de 6 a 10 líneas. Las notas de pie de la página son una referencia explicativa del texto. Se deben colocar en la página de texto, la cual hace referencia en números arábigos. Las imágenes y gráficas deben de enviarse en los formatos que están ahí, JPG, en PDF y en TIFF. Deben numerar en orden de aparición al texto y utilizar números arábigos también. El formato de referencias, esta utiliza formato APA y debe colocarse los enlaces de internet al final del documento también. Bueno, aquí tenemos la presentación de las tres revistas que nosotros elegimos. Y a la hora de elegir la revista para nuestra investigación, nosotros nos inclinamos más por Colmedegua, ya que pues, es un tema de vacunación, si bien es un tema amplio que afecta a toda la realidad nacional, se orienta principalmente en temas médicos, ¿verdad? Y pues creo yo que enriquece también el banco de información que ya se tiene acerca de vacunación y acerca de la pandemia, acerca de todo lo que se está viviendo acá en el país. Creo que también puede ser de bastante utilidad para nuestro gremio, aparte de que también ya estamos familiarizados con el proceso de publicación en esta revista, entonces creo yo que es una buena opción para nuestra investigación. Muchas gracias al grupo 2. Entonces, ustedes eligieron el del colegio de médicos, ¿verdad? Así es. Okay, gracias. ¿Cuántas revistas presentaron ahorita? ¿Tres o 4? 3, ¿verdad? 3. Era la electrónica Portales. Ajá, la de médicos. Ajá, y la realidad nacional. Ok, gracias. Bueno, vamos bien con los grupos. Solo nos quedamos pendientes del grupo 1 para que al inicio de la clase, pues les voy a dar el espacio para que lo presenten este tema. Solo un recordatorio antes de terminar y que empiece a tomar, en eso estoy tomando también la asistencia, si se pueden conectar. Por un lado, recordarles que ahorita según el programa son se tiene el primer parcial, el primer examen parcial. Entonces, solo para que estén pendientes, y yo lunes o martes a más tardar voy a subir el examen a la plataforma y les voy a dejar más o menos 2 días para que lo hagan. El examen, igual que en los otros cursos que han tenido, pues puede durar 1 hora máximo. Si ustedes buscan alguna información dentro del material que se tiene ya compartido. Pero prácticamente lo resuelven porque son 15 preguntas de un punto cada uno. Entonces serían pensar unos 30 minutos, pero máximo les voy a dejar 1 hora para que lo hagan. Eso sí, el día que entren con el tiempo que estipula 1 hora, hora y media, pues el tiempo que le van a dedicar. Pues, tal vez puedo dejar 90 minutos para que ustedes puedan revisar, pero en ese intento ustedes hagan el examen y ahí mando las instrucciones, pero similar a lo que ustedes han trabajado con los demás cursos, ¿verdad? Siempre pensar en utilizar minúsculas, una palabra sencilla sin prefijos, ¿verdad? Solo no es el informe final o algo así, ¿verdad? Entonces solo sería la observación del examen parcial y yo les estaría dejando, bueno, para la otra semana sí ya presentan ustedes un adelanto en relación al título, toda la parte inicial, ¿verdad? El título, los autores y la introducción, que sería algo que estaríamos trabajando. Entonces, ustedes me pueden ya mandar un adelanto de esa parte, ¿verdad? Para que ese es el otro, digamos, es otra actividad que estamos calificando como trabajo de grupo, ¿verdad? Esa parte según el programa.
Entonces sería eso, solo estoy ahorita tomando las capturas de pantalla. Los que puedan encender su cámara, pues les voy a agradecer. Listo. Entonces, quedamos así. Muchas gracias por el tiempo. Nos trazamos un poco, pero sí. Ahí vamos avanzando ya. Espero que esto les sirva. El examen incluye hasta la sesión del día de hoy lo que vimos y avanzamos hasta, porque todavía hizo falta completar la parte de introducción, el resto de la sesión. Entonces, prácticamente está cubierto. Bueno, sí. Incluye hasta la presentación de hoy, y como les voy a subir la presentación, incluye incluso la información, incluye la información completa de la sesión, aunque la otra semana vamos a entrar en detalle, pero prácticamente cubre las 3 sesiones. Yo subo ahorita en un rato la presentación, y todo el material que está ahí en la presentación, que está el título, objetivos, autores, eso todavía incluye en el examen. Entonces solo están pendientes del examen que esté cargado en la plataforma. Si no, pues les mando un recordatorio por correo electrónico para hacerles ver que ya está subido el examen, y pues continuamos la otra semana. Les deseo un feliz fin de semana. Buen fin de semana, maestro. Bendiciones. Gracias. Gracias, Feliz semana. Gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Bueno, a la orden.